Pues yo soy Gonzalo Hachcuri, yo soy licenciado, maestro y doctor en geografía aquí por la UNAM. En la actualidad soy becario postdoctoral del programa de becas postdoctorales de la UNAM, aquí en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Un acuífero transfronterizo yo diría que es una formación geológica que es permeable, contiene agua y está encima de otra formación geológica mucho menos permeable, y esta agua que se mueve, ¿no? Tiene un componente dinámico que se conecta con otros acuíferos, posee formaciones geológicas que pueden ir de cientos de kilómetros de extensión y una profundidad que puede superar los 3 kilómetros de profundidad. El agua, ¿no?, es un gran sistema de flujo dinámico que tiene 3 componentes: áreas de recarga, de descarga, o sea, donde se carga el agua, donde se infiltra, donde se descarga, y una zona de tránsito. En esa precisamente zona de tránsito se definen 3 dimensiones, 3 sistemas de flujo. En nivel local son los acuíferos someros, es el agua que encuentras, haces una perforación y le encuentras luego 2, 3, 4 metros, ¿no? El intermedio ya lo encuentras, ese sistema de flujo más abajo, ¿no? Y el regional mucho más abajo, ¿no? 1, 2, 1,5 kilómetros, ¿no? Hasta ahí yo creo que estoy definiendo un acuífero. Transfronterizo, ¿no?, es cuando este sistema de flujo que he mencionado, esta formación geológica que contiene el sistema de flujo, es dividida por una línea política, una división política administrativa de corte internacional. La IGRAC, que es la International Groundwater Resource Assessment Center, a través de la UNESCO y el Programa Hidrológico Internacional, ya contabilizó para el 2015 592 sistemas acuíferos transfronterizos en todo el planeta. Para el continente americano se calcula que son 73, en América del Norte, esto es decir, en el norte de México, Estados Unidos y Canadá, 21 acuíferos, sistemas acuíferos transfronterizos, y encontraron que había 11 sistemas acuíferos transfronterizos en la frontera México-Estados Unidos. Y en la frontera con Guatemala y Belice, 7 sistemas acuíferos transfronterizos. Sin duda alguna, el Tratado de Aguas del 44 es muy importante entre México y Estados Unidos porque sirvió para distribuir políticamente las aguas de las 3 principales cuencas que compartimos, ¿no? El río Bravo Grande, el río Colorado y el río Tijuana. Pero justamente como es un tratado que empezó con la Convención de Aguas de 1906, estoy hablando hace más de 100 años, la principal fuente de abastecimiento de estas ciudades fronterizas eran estas aguas, no eran las aguas subterráneas. Estas ciudades fronterizas han crecido, ¿no?, han tenido un boom demográfico, ¿no?, prácticamente en los años 90, por actividades económicas, por ejemplo, como la maquiladora, ¿no? Y estas ciudades han requerido cada vez planificar con mayor detalle sus fuentes de abastecimiento. ¿Y qué crees? Que esas fuentes de abastecimiento es el agua subterránea. Son los sistemas de flujo transfronterizo. Ya no son las aguas del río Bravo, ni las aguas del río Colorado o Tijuana. Ahora esta agua se destina a otras actividades fundamentalmente como la agrícola, ¿no? O como por ejemplo el agua del río Bravo está fuertemente comprometida con el Tratado de Aguas del 44 con Estados Unidos, ¿no? Pero prácticamente hasta el año de 1973 surgió un problema ahí en Mexicali, San Luis Río Colorado y el Valle de Mexicali y el estado de California. Los agricultores mexicanos habían perforado cerca de 600 pozos muy cerca de la línea fronteriza, y esto constituyó un elemento de tensión y de preocupación con los agricultores estadounidenses, y comenzó a registrarse un alto grado de salinidad en las aguas subterráneas. Entonces la calidad empeoró. Este asunto fue tan importante que tuvo que reunirse el presidente Luis Echeverría con Nixon, ¿no?, para revisar el tema, y se llegó a crear una minuta, un acuerdo que es Acta o Minuta número 242, que firmaron los comisionados de la
Comisión Internacional de Límites de Aguas, tanto de México como Estados Unidos. El Acta 242, en suma, digamos, lo que pone ahí es que en lo que México y Estados Unidos llegan a tener un acuerdo en aguas subterráneas, un acuerdo general, no mucho más amplio, sobre el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas transfronterizas o acuíferos transfronterizos, estos países en esa zona no iban a perforar más allá en una línea de 8 kilómetros y cada vez que quisieran hacer un emprendimiento de extracción de agua subterránea se consultarían de forma recíproca. En el año 2006, el presidente George Bush firmó una ley, Estados Unidos-México, ley de acuíferos transfronterizos, ¿no? Y esta ley estableció como prioritarios 4 sistemas acuíferos transfronterizos para, bueno, primero identificarlos, caracterizarlos y evaluarlos. ¿Cuáles son esos sistemas acuíferos? El Bolsón de la Mesilla o Conejos Médanos, que está al lado de Ciudad Juárez, entre Nuevo México y Chihuahua. Ahí junto a Ciudad Juárez, pero ahora entre Texas y Chihuahua, el Bolsón del Hueco. Y luego entre Sonora y Arizona, el acuífero del río Santa Cruz y el río San Pedro. Son 4 sistemas acuíferos y la ley, digamos que tiene mandata, digamos, dos cosas muy importantes. Hacer estas caracterizaciones, pero también en un punto invita a que participe México. El Servicio Geológico Estadounidense, con todos los institutos y universidades del sur de Estados Unidos, Arizona, Nuevo México, Texas, fundamentalmente, van a trabajar con las autoridades del agua mexicanas para hacer esta caracterización. En suma, lo que quiere hacer esta ley es tener ya una visión transfronteriza, es decir, identificar esto que he mencionado, dónde están los puntos de recarga en la frontera, dónde están los puntos de descarga y cómo se conectan, aunque atraviese la línea internacional. Y hacer, por supuesto, un mapa, ¿no? La cartografía va a ser muy importante. La ley duró 10 años, acaba de vencer en diciembre pasado, y esto sin duda nos pone a nosotros como mexicanos en desventaja, porque los recursos financieros son muy importantes, pero también la organización jurídica e institucional lo es. Utilizaron a las universidades, el Servicio Geológico Estadounidense, ¿no? Y bueno, eso de alguna manera es una organización muy grande frente a la organización mexicana. En la relación México-Estados Unidos impera esa asimetría financiera, política e institucional. Y México nos va a poner en desventaja, porque Estados Unidos ya tiene la información, porque tuvo los recursos para hacerlo, tuvo una ley detrás, tiene la información. Y México ahí es donde debe estar preparado. México es donde debe de tener también los recursos financieros, jurídicos e institucionales para contar con esa información. Va a haber un acuerdo general entre México y Estados Unidos sobre aguas subterráneas transfronterizas o acuíferos transfronterizos. Lo habrá entre México y Guatemala y Belice. Por lo menos entre México y Estados Unidos no creo que lo haya. Porque jurídicamente hay un tema muy delicado. En México, la ley de aguas nacionales sobre las aguas subterráneas existe un peso del Ejecutivo Federal. O sea, es el Ejecutivo Federal quien regula estas aguas, ¿no? Quien las gestiona. En Estados Unidos hay una forma mucho más federalista. Cada una de las entidades que conforman la Unión Americana legislan y tienen la soberanía sobre las aguas del subsuelo. Y esto crea marcos jurídicos diferenciados. México constitucionalmente está impedido para negociar con gobiernos subnacionales acuerdos de esta naturaleza. El gobierno estadounidense, Washington, no le puede quitar la potestad, la soberanía a estos estados fronterizos para poder negociar con México. Por lo que, si se llegara a dar este tipo de acuerdos, tendrían que ser acuerdos ad hoc, que
como han dicho especialistas del derecho, no van a ser vinculantes. Yo no quiero restarle importancia al Tratado de Aguas del 44, sin duda es muy importante, pero yo creo que el tema, el día de hoy, de agua entre México y Estados Unidos es el agua subterránea. Y voy a decir, para terminar de contestar la pregunta, ¿por qué lo es? La reforma energética, la reforma constitucional energética que se llevó a cabo hace un par de años, establece la extracción de hidrocarburos no convencionales, como por ejemplo el gas de lutitas, que está en el subsuelo. Esta actividad se va a hacer a través de la fracturación hidráulica, mejor conocida por fracking. Y el fracking requiere de un componente fundamental que es el agua. Sin agua, el fracking no es posible de hacer. El problema es que en México, los principales yacimientos de gas de lutitas, según la Secretaría de Energía y las exploraciones que ha hecho Pemex, están en el norte, en la frontera. Coahuila, Tamaulipas, la cuenca de Burgos fundamentalmente, está el yacimiento de Buford. Esos lugares son desérticos, son secos, tienen muy poca cantidad de agua superficial. Y entonces lo que se proyecta ahí es que para la extracción de este tipo de recursos se va a utilizar los sistemas de flujo de agua subterránea transfronteriza. Eso va a crear grandes daños ambientales, va a alterar este ambiente hidrogeológico particular que he mencionado, ¿no? De los sistemas de flujo los va a alterar. Hablar de agua subterránea o de acuíferos, de fachada puede ser un tema técnico, con un fuerte perfil ingenieril, por supuesto, y que es, sin duda alguna, importante, clave. No hay cómo soslayar eso. Pero a mí me parece que lo que subyace de fondo es un fuerte componente político. Es decir, la distribución del agua subterránea transfronteriza entre dos naciones no es tan fácil de hacerlo como con un río, ¿no? En realidad, la perspectiva que tiene que plantearse en esta especie de distribución política de las aguas subterráneas tiene que ver más con caracterizar los sistemas acuíferos. ¿Cuál es su geometría? ¿Cuánto llegan a medir? ¿Cuál es su profundidad? Pero sobre todo, subrayo, ¿cuáles son los sistemas de flujo que caracterizan a ese acuífero? Y por lo tanto, ¿cuáles son los puntos de recarga y de descarga? Son puntos vitales en la distribución o en lo que sería la distribución política de estas aguas. Hablar del agua subterránea, o incluso del agua solamente, es hablar de un sistema complejo. Y que lo que nos insiste es que debe de prevalecer siempre una mirada interdisciplinaria. Los temas no pueden verse más de forma parcelaria. Yo soy geógrafo, pero por supuesto que este tema me ha llevado a ver cómo se trabaja en el derecho, cómo se trabaja en la economía, incluso en la ingeniería, ¿no? En la hidrogeología, en la geología. Requiere una mirada importante, es un sistema complejo como tal.